Buen día, mi nombre es Sandra Milena Martínez Sánchez, estoy estudiando en la Universidad UNAD en licenciatura en Matemáticas. Este curso es de ética. A continuación hablaré de la corrupción en Colombia. En el periódico La Semana, en el artículo publicado en la fecha de septiembre 19 de 1994, a las 12 del mediodía por el señor Fernando Cepeda Ulloa, analiza las causas de la corrupción, donde dice que, de acuerdo con el sistema de análisis desarrollado por el Robert Klintgar, puede esperarse que la corrupción aumente con el grado de ineficiencia. En el periódico La República hay un artículo publicado en la fecha 11 de mayo del 2017 por el señor Robert Junguito, donde habla de la corrupción en Colombia. Él concluye que el problema de la corrupción en Colombia ha sido creciente, registrado un deterioro durante la administración Uribe Vélez y Santos Calderón, y que quizás como reconocimiento de esta realidad y los recientes sucesos de corrupción, como ha sido en el caso de Odebrecht. Es decir, cuando nos dejamos comprar el voto comenzamos con la corrupción, porque de ahí parte para que aquellos que suban al poder siempre saquen provecho esperando una gratificación monetaria, que aquellos que ayudan a esa persona con dinero para sus campañas sean los que gobiernen y siempre sean los que tienen plata. Entonces, ya los ciudadanos que no se dejan comprar dejan de interesarle la política de nuestro país, porque ven que no hay castigo para estas personas. Debemos cambiar eso, ese pensamiento tan infantil de que eso no me importa, no me afecta, de que si trabajo como. Dejemos la corrupción sea desde la campaña, y si vemos a ese candidato que nos compra, su gobierno será a base de fraudes y corrupción. Debemos saber decir no, debemos tener nuestro propio criterio, debemos elegir y no basarnos por las sabidurías, sino porque investiguemos uno a uno cada candidato para así saber qué es lo que estamos eligiendo. Basta ya, basta de hacernos los ciegos, de decir que no nos importan las elecciones, la política. Hagamos un cambio, y nosotros como estudiantes con criterios debemos cambiar esta forma de pensar. En el periódico El Espectador hay un artículo publicado el día 8 de octubre del 2017 a las 9 de la noche llamado La lucha contra la corrupción por el señor Salomón Kalmanovic, donde dice que la corrupción en Colombia también tiene una raíz cultural. Se trata de la cultura del avivato y del desacato de las normas en tanto nos conllegan. Entonces, la política es el arte de fabricar y cultivar problemas en nuestro país, pues está demostrado que la mayoría de nuestros problemas económicos y de salud, de justicia, son causados por ellos, ya que solo están elegidos para que ellos obtengan un beneficio propio, y cuando hay alguien que quiera luchar por el pueblo, siempre lo colocan tropiezos para que no los pueda llevar a cabo. Mientras los políticos gastan el dinero de Colombia en elecciones, en corrupción, el pueblo sufre por subsistir con un mínimo. No les importa si ganan o pierden las elecciones, al igual siempre tendrán dinero, el cual nosotros los ciudadanos aportamos con diferentes impuestos. Siempre la clase social alta, los de plata, son los que manejan el país, aunque el pueblo sea mayoritario, nos falta cultura, ética, personalidad, pertenencia. Si nos hubiéramos, venceríamos a aquellos que nos quieren gobernar y sin dejar nada a nuestro país, lo haríamos pagar. Ya es hora de decir no más, es hora de que todos nosotros como estudiantes con criterio debemos darle un giro a la política, un giro al gobierno, a nuestro país, pero no podemos uno solo, sino todo el pueblo. En el periódico El Dinero hay un artículo publicado el día 19 de abril del año 2017 a las 12 de la mañana, llamado Jóvenes calificado la corrupción como el mayor flagelo del país, donde nos dice la corrupción ha golpeado fuertemente la competitividad. Según Informe Nacional de la Competitividad, preocupa la fragilidad que nuestra Colombia en la relación con las instituciones, educación, eficiencia de los mercados, infraestructura y certificación, pues estas debilidades afectan considerablemente la productividad nacional y la capacidad de las firmas para poder exitosamente. Entonces, aparte de que los corruptos, es decir, los políticos, nos roban económicamente, también nos quitan la educación, con las malas instituciones, con los bajos sueldos a nuestros educadores, que conllevan a que hayan paros, falta de dinero para que nuestros niños y jóvenes puedan estudiar y ser profesionales de calidad, entre muchas cosas más. Y no solo la educación, sino la eficiencia de los mercados, ya que nuestros productos nunca valen. El pobre campesino al sacar su cultivo nunca gana, antes pierde, y debido al Tratado de Libre Comercio. Y su mala infraestructura lleva a que cada año en Colombia sufra de desastres ambientales, como lo que pasó en el puente de Chirajara, vía Villavicencio, y muchas cosas más que nos han quitado. En la publicación digital Las Dos Orillas hablan de la corrupción, la gran responsabilidad de las problemáticas sociales, publicado el día 22 de marzo del 2018 por el señor Federico Acuña Mendoza, donde dice: Colombia es un país donde todo está negociado, desde los servicios públicos en manos transnacionales hasta la naturaleza y el agua, como pasó con el páramo de Saturbán, ya que el presidente Santos lo vendió a los árabes, como si no supiéramos que nuestra vida son los páramos, ya que ellos son los que producen el agua. Pero como siempre los políticos hacen lo que quieren y nosotros el pueblo no hacemos, no son ciegos.
Sé que hay la necesidad de integrarse al mundo y crecer hacia la presencia de las multinacionales, algo deseable para el desarrollo. Colombia no ha sido ajena al fenómeno de globalización. Hoy se habla de tratados de libre comercio, de integración de mercados y el concepto de empresas multinacionales, pero hay que saberlo hacer sin dejar de cegarnos por el dinero, por el poder. En el video de YouTube, una entrevista que le hacen a Jaime Garzón publicado por Kevin Cass el día 22 de noviembre del 2017, este fue uno de los personajes que quiso demostrar la corrupción que había en Colombia. Fue Jaime Garzón, era comediante, actor, periodista, activista, locutor, abogado, pedagogo y mediador de la paz. Él decía la verdad, les decía a los políticos su verdad, pero esa verdad la decía con humor, por eso nos gustaba verlo. En muchas entrevistas Jaime Garzón lo vemos como personaje Humberto de la Calle. Este personaje era una persona que vivía rodeada de políticos o gente con poder y por medio de su trabajo ilustrador de zapatos hablaba con dichas personas y con humor les decía sus verdades. Jaime Garzón creía en Colombia, en su democracia, en el cambio, en la gente, en la paz, y aunque fue alcalde del pueblo de San Juan de Sumapaz, nunca se dejó contagiar por la corrupción. Por lo contrario, vio como la politiquería era el mal para Colombia. Él nos decía la realidad del país, sin esconderla, sin disfrazarla. Él sí mostraba lo mal que estaba Colombia y tuvimos que esperar 19 años desde el asesinato de Garzón para darnos cuenta el grado de corrupción en el que está Colombia. Ahora vemos hasta qué punto se perdió la ética del ser humano. Ya no nos importa la vida del otro, ni nuestra propia vida, ya nada importa. Siempre debemos decir la verdad. Aunque en este país nos cueste la vida, como le pasó a Jaime Garzón, por eso vivimos con miedo, vivimos con una manta en los ojos, porque así es más fácil vivir. Si nosotros el pueblo hubiéramos apoyado, protegido a Garzón, él estuviera vivo. ¿Y quién quita? Él nos hubiera gobernado, pero sin politiquería, sino con la verdad. En conclusión, yo veo a Colombia como una familia, donde el padre es el gobierno y la madre la iglesia, en sí la religión, sin importar cuál. Los hijos son el pueblo y esos hijos se clasifican según su poder, es decir, las autoridades, los profesionales, los jóvenes, los niños, los ancianos, en fin, toda persona. Entonces los hijos vemos cómo nuestros padres son criados, nos crían y cómo nos educan, y si nosotros como hijos vemos que nuestros padres hacen el mal, pues haremos lo mismo y no es una excusa. De lo que vemos somos. Es hora de no seguir los pasos de nuestros padres, es hora de hacer un cambio para que nuestros hijos tengan otra visión y otros cambios en nuestro país. El gobierno chino dice algo muy importante que se debe hacer: el severo castigo para políticos corruptos, la pena de muerte y devolución total de toda la riqueza mal habida, se debe reducir el 80% del salario y gastos públicos de los políticos, desarrollo cultural, invertir cambiando la cultura del pueblo, reducción de la edad laboral a 16 años, porque así acostumbramos a nuestros jóvenes a ser unas personas delincuentes que llegan a los 18 y son formados para el delito. Estoy totalmente de acuerdo con el gobierno chino. Si cambiamos esto, Colombia será un mejor país. Gracias.